Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta serie y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. El tema para el programa de hoy es el rapto de la iglesia. Otro término que también se utiliza para este evento es el arrebatamiento de la iglesia. Usualmente cuando usamos la palabra rapto, inmediatamente lo familiarizamos con un crimen en que se llevan a alguien y tal vez nunca le volveremos a ver. Pero el rapto de la iglesia no es un evento negativo para la persona raptada, sino que es una recompensa, ya que la persona será raptada para estar en la presencia de Jesús, nuestro amado Creador y Salvador, para vivir junto con los otros santos de la iglesia en el reino de Dios. Y este evento le asegura a la persona que desde ese momento y por siempre, su vida eterna en el reino de Dios ha alcanzado su cumplimiento, sin tener que perder la vida aquí en la tierra. Simplemente, el cuerpo de la persona arrebatada será transformado a un cuerpo capacitado para vivir en el ámbito celestial. Este evento del rapto de la iglesia traerá un cambio social mundial bien profundo. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que se han arrepentido y que han recibido a Jesús como Dios y Salvador, esos nuevos creyentes son sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que reside en la persona la capacita con talentos y virtudes para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra, para servirle a Dios y servir a otros seres humanos. Toda persona creyente en Jesús, según crece en el conocimiento de Dios y en su palabra, va a aumentar en el desarrollo de los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos del Espíritu Santo de Dios en todo creyente aparecen en Gálatas capítulo 5, verso 22 y dice: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Por lo tanto, si cada creyente es lleno del Espíritu Santo y es capacitado con todas estas virtudes, y cada creyente es arrebatado cuando Jesús regrese en las nubes a recibir a su iglesia, entonces quiere decir que el Espíritu Santo ya no estará en la tierra y que ya el Espíritu Santo ha cumplido con su labor desde que fue enviado a la tierra en el día de Pentecostés. Entonces el anticristo será revelado y causará la gran tribulación sin que sea detenido por el Espíritu Santo hasta que Jesús regrese y establezca su reino del milenio. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento será ese momento en que Jesús regrese por su iglesia y la sacará de la tierra, se la llevará a su reino y luego de 7 años, cuando pase la tribulación, Jesús regresará con la iglesia a establecer el reino del milenio. Existe un debate intramural en la iglesia sobre cuándo ocurrirá el rapto. Unos creen que el rapto ocurrirá antes de la tribulación, otros creen que ocurrirá en medio de la tribulación y otros creen que ocurrirá al final de la tribulación. La Biblia nos profetiza sobre el rapto futuro, pero también nos documenta raptos que han sucedido en el pasado. En Génesis 5 encontramos que Enoc fue la primera persona raptada y fue trasladada en vida para vivir con Dios. En Génesis 5, versos 21 al 24, leemos lo siguiente.
Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Mientras que Génesis 5 nos habla sobre los descendientes de Adán y nos indica que todos murieron a cierta edad específica. Cuando la Biblia menciona a Enoc, de Enoc nos dice que Dios se lo llevó. De hecho, en Hebreos 11, verso 5, tenemos confirmación del rapto de Enoc, en donde Dios se lo llevó vivo al cielo. En Hebreos 11, verso 5 dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Otra persona raptada por Dios y trasladada al cielo fue Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, nos dice que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino. Luego en el verso 11 nos dice que Elías y Eliseo iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Luego en Malaquías capítulo 4 verso 5 leemos que Elías hará un tipo de visita a la tierra durante la tribulación. Mediante el profeta Malaquías, Dios anuncia en el capítulo 4 verso 5 lo siguiente: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. La tribulación ocurrirá antes del regreso de Jesús a la tierra. Luego en Mateo 17, durante la transfiguración de Jesús, Elías y Moisés se aparecieron, conversaron con Jesús y fueron vistos vivos por los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan. En Hechos, capítulo 1, versos 8 al 11, encontramos la ascensión de Jesús hacia el cielo, luego de su resurrección. Hechos 1 del 8 al 11 dicen que mientras los discípulos miraban a Jesús, Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Jesús se alejaba. El traslado del apóstol Felipe es mencionado en Hechos capítulo 8, versos 39 al 40. En este evento, Felipe le explicó las escrituras a un eunuco que luego fue bautizado por Felipe. Luego del bautizo, Felipe fue trasladado físicamente en un instante desde un lugar en Judea a otro lugar que hoy se conoce como Gaza. Este es el único evento que conocemos en el cual la persona no es trasladada al cielo, sino que es trasladada de un punto a un punto B en la tierra. En Juan capítulo 14 versos 1 al 3, estos son mis versos favoritos de la Biblia. En estos versos, cuando llegue el día del rapto, Jesús nos indica que Él mismo nos va a recibir. Juan 14 del 1 al 3 nos dicen: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús vendrá para llevarnos con Él antes de la tribulación, y este momento también marcará la primera resurrección de los muertos. Habrá dos grupos de resurrecciones de los muertos, una antes del milenio y la otra después del milenio. Los cristianos en Tesalónica estaban muy tristes, pensando que se habían perdido la resurrección y la vida eterna.
El apóstol Pablo le explicó a la iglesia el itinerario de cómo ocurriría la resurrección de los muertos en el futuro y el rapto de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante, nos dice lo siguiente: Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a los otros con estas palabras. Este evento aquí, que está relacionado con Juan capítulo 14, versos 1 al 3, que leímos hace un momento atrás, nos habla que Jesús regresará por su iglesia. Él vendrá en las nubes, Él vendrá por los que estén muertos y que serán resucitados, y vendrá por los que aún estén vivos y que serán transformados con cuerpos espirituales y glorificados. Cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, él amplió la explicación de este evento. En 1 Corintios 15, versos 50 al 58 dicen: Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando Enoc y Elías ascendieron al cielo, sus cuerpos fueron cambiados a cuerpos incorruptibles con la habilidad de vivir en el ámbito celestial. El cuerpo de cada creyente que es parte de la iglesia de Cristo, que será raptada, será cambiado a un cuerpo incorruptible. Los cuerpos de aquellos que ya han muerto y están en espíritu en la presencia de Dios en el cielo, recibirán sus cuerpos físicos completamente restaurados y glorificados en esta primera resurrección cuando Jesús venga por su iglesia antes de la tribulación. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 12, Pablo nos advierte sobre la manifestación del malvado que traerá la gran tribulación. Leamos. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza.
Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Lo que está deteniendo al anticristo es la iglesia, que aún está ejerciendo poder en la tierra mediante el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Y siguiendo con el verso 8 dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¿Qué sucede entonces con los que rechazan a Cristo antes del rapto y la tribulación? Algunos se van a arrepentir durante la tribulación y serán salvos, pero otros no. Jesucristo va a regresar a la tierra luego de los 7 años de la tribulación y Él establecerá su reino por 1000 años. Vamos a repasar Apocalipsis 20 que nos anuncia las cosas a suceder en el futuro referente a la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio. Y dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos, donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Estas son las personas que se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo durante la tribulación. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Algo que notamos es que aparentemente hay 2 grupos que serán resucitados antes del regreso de Cristo para establecer el milenio. El primer grupo sería resucitado durante el arrebatamiento de la iglesia y serían recibidos por Cristo en las nubes, según Juan 14. Y el segundo grupo sería resucitado después de la tribulación y estos son los que se arrepintieron y fueron salvos durante la tribulación y luego perdieron sus vidas, pero luego serían resucitados con el comienzo del reino del milenio. En Apocalipsis 20 continúa diciendo, luego de los 1000 años Satanás será liberado por un corto tiempo y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago del fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Para qué sirve que Dios permita
que Satanás salga de la prisión y tenga poder de engañar a las naciones luego de los 1000 años. Porque durante el milenio, la tierra será llena de una nueva generación que nacerá durante el milenio y el reino de Jesús. Esta nueva generación va a tener la oportunidad de demostrar libremente si realmente se somete de corazón a seguir a Cristo bajo el dominio y bajo un reino personal, real y físico de Cristo en la tierra, o si aprovecha la primera oportunidad que se les da para rebelarse en contra de Cristo. Aquellos que se rebelan serán expuestos mediante su alianza con Satanás y serán derrotados por Cristo. Luego Cristo llevará a cabo el juicio final que incluye la segunda y última resurrección y establecerá su reino eterno en la tierra. Aquellos que murieron durante el milenio con su fe y obediencia en Cristo resucitarán en la segunda resurrección y recibirán la vida eterna. Los que no aparecen en el libro de la vida eterna serán enviados al infierno con Satanás. En Apocalipsis 20:11 en adelante dice: Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Todos somos libres a elegir nuestro destino. Ese es el regalo de libre albedrío que nos dio nuestro Creador Dios. Si amas a Cristo, todas las promesas de la vida eterna son tuyas, aseguradas por el amor y el sacrificio de Jesús en la cruz para limpiarte y perdonarte de todo pecado y rebelión. Dios te ama infinita y eternamente, y Él te invita a ser parte de ese plan eterno revelado por Él mismo en la Biblia. Está en ti elegir tu futuro. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.